Sí, porque como le habíamos anunciado, recibimos aquí en nuestro programa a Julio Troschanski, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Hay varios asuntos para desarrollar. Bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Vamos a comenzar con la situación que se ha generado en Paso de los Toros. Hay todavía mucha sensibilidad en aquel lugar, en tierras isabelinas, por lo sucedido. Sé que ustedes van a estar trasladándose hacia el departamento de Tacuarembó, justamente para estar interiorizándose sobre cómo está la situación a esta hora. ¿Fue decisión acertada la de ACE de cerrar la maternidad? Bueno, nosotros entendemos que en general cuando se suceden cualquiera de estos hechos a nivel de lo que es el proceso asistencial, deben darse las máximas garantías en primer lugar a todos, tanto a los usuarios como a los propios médicos implicados. Y en ese sentido no parece lógico prejuzgar, no lo sería lógico desde el lado del colectivo médico, tampoco nos parece que sea lógico desde el lado de los usuarios. Y lo que ha habido, se ha generado una situación en la cual ha habido un prejuzgamiento sobre el actuar médico que determinó que los colegas ginecólogos renunciaran y que ACE tomara la decisión de cerrar la maternidad. Nosotros creemos que con el cierre de estructuras no se consigue, por supuesto no se consigue generar una cobertura adecuada asistencial y que las decisiones deberían ir en el otro sentido, es decir, en tratar de solucionar los problemas que existen no solo en Paso de los Toros, sino en muchas de las localidades y ciudades del interior que generan un proceso asistencial no adecuado. Ya vamos a estar hablando de ese prejuzgamiento del que se habla por parte de la sociedad y de muchos de los actores involucrados, pero ACE no tiene otro camino para recorrer que cerrar la maternidad después de la renuncia de los dos profesionales que se dedicaban en régimen de retén a atender los partos, entre otras cosas porque no tiene profesionales a los que recurrir. Si le renuncia a los únicos dos que trabajan, no le queda otro camino que cerrar el lugar. ¿Ustedes no pudieron haber intercedido para evitar que se diera esta situación de renuncia de los dos profesionales involucrados? Es que es un círculo vicioso que es difícil de interrumpir a veces, ¿no? Realmente si la sociedad emprende el camino de generar las condiciones para que un profesional resida en localidades que desde el punto de vista asistencial no son las de las ciudades capitales, si realmente queremos que los profesionales se asienten en esos lugares, difícilmente lo hagan cuando las condiciones que se suceden son como las que pasaron, es decir, hay una suerte de prejuzgamiento público, un escarnio hacia los colegas y es difícil interceder en ese tipo de situaciones. Pero creo que ACE debería disponer de otras medidas que promuevan, o debería haber sido la propia ACE la que intercediera para que estos colegas no renunciaran y además interceder en el sentido de protegerlos desde el punto de vista profesional, asegurándole las máximas garantías antes de que surgiera. Pero ¿sabes lo que pasó? Sí. En el directorio de ACE, el representante por el Partido Nacional, Marcelo Sosa, en el primer caso dijo lo que hay que hacer es separar a los médicos del cargo e iniciar un sumario. ACE ni siquiera hizo eso, o sea, mantuvo a los profesionales en sus cargos y se dio una nueva situación y hace pocos días, lamentablemente, el caso de este bebé. Entonces no es la primera vez, es la tercera oportunidad en la cual siguen atendiendo a los mismos profesionales y se da una situación que no es habitual, porque yo me imagino que en muchos puntos del interior se debe trabajar en situaciones iguales o peores a la de Paso de los Toros y no en todos lados se dan 3 casos de muertes en partos en menos de 6 meses. Entonces, ¿hasta qué punto ACE no los protegió a los profesionales cuando ya hubo 2 casos anteriores y en realidad no se los separó del cargo? Sí, nosotros sabemos que hubo un caso en el cual se está investigando administrativamente. Los otros casos son cuestiones que pueden suceder habitualmente en la atención. Lo que hay acá es, seguramente, hay una suerte de atención de parte de los usuarios sobre esos ginecólogos en particular que ha determinado que cualquier alteración del proceso asistencial habitual genere una conmoción pública. Yo no diría que no pasan estas cosas en otros lados, es decir, lo que es difícil entender que se trate de poner el acento en el profesional médico cuando lo que está fallando es el sistema. Es decir, cuando un profesional médico se enfrenta a un paciente y no tiene la garantía de que va a contar con los sistemas de traslado adecuados, que no cuenta con la infraestructura adecuada, que no cuenta con las garantías de poderle ofrecer a su paciente todos aquellos elementos que tienen que ver con el proceso diagnóstico y terapéutico, no parece lógico que ni que se ponga acento por parte de la administración y menos en los usuarios que
creo que deberían proteger a sus profesionales que optaron por residir en localidades que justamente sabemos que tienen muchos problemas. A eso voy. Usted está pidiendo que los usuarios protejan a un equipo profesional que en realidad, y usted se debe imaginar la situación que se está viviendo con 3 personas muertas en 3 casos en una localidad de un límite de usuario de 15.000 habitantes, 3 situaciones puntuales en las cuales se habla por ejemplo, que la madre iba con dolor y la mandaron 3 veces para la casa, se habla de un parto fuera de fecha, entonces son 3 deficiencias asistenciales que seguramente las condiciones para trabajar no son las mejores, pero quizás lo que suena medio ilógico para el que nos esté mirando es poner el punto de atención en cómo los usuarios tratan a los médicos, ¿no? Sí, yo no puedo hablar de deficiencias asistenciales, obviamente que eso corre por cuenta de quien lo dice, porque para eso sí, está la garantía. No, me refiero a que cualquier hecho que altere el proceso asistencial debe ser analizado en su conjunto y llegar a una conclusión de si existe una deficiencia o no, o si existe un caso de malpraxis o no. Yo a los usuarios lo que les digo es que debemos proteger a aquellos profesionales que han tomado la decisión de asentarse en las localidades que no son habituales que los profesionales elijan en forma espontánea para afincarse o localizarse. Por supuesto que entendemos y entendemos la preocupación de esa localidad y de los usuarios en cuanto a lo que está pasando. Yo diría que en el área de la atención materno-infantil, bueno, no son casos que no pasen en otros lados, porque son procesos que pueden suceder. Después una muerte materna, una muerte fetal, esos son elementos que pueden suceder en cualquier proceso asistencial adecuado. De todas maneras, nos preocupe, por eso es que vamos a concurrir justamente a Paso de los Toros para hablar con los médicos, sí, para hablar con la dirección del hospital y para hablar con los usuarios en particular. Le hago la última concreta sobre este caso. ¿Ustedes recibieron denuncias de haber sido amenazados los profesionales que estaban trabajando en el hospital de Paso de los Toros? ¿Fueron eventualmente agredidos? ¿Saben de esta situación? Justamente hemos hablado con los colegas, se vio una situación, por eso yo digo, se vio una situación. La relación entre el médico o paciente requiere de una confianza mutua, ¿no? Y a veces, por supuesto, algunos procesos como los que se han vivido generan una desconfianza que es difícil volver a construir. Se vio una situación, sí, de alarma y de rispidez que ha llegado... ¿Se tuvieron que mudar? No, ha llegado a algunas agresiones verbales o amenazas. Por la calle. Que nosotros estamos intentando de alguna manera interceder y generar una calma entre todos los actores para poder restablecer esa confianza en la que hacía referencia inicialmente. Bien, le hago la última y sobre otro asunto, porque entre otras cosas el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, manifestó la semana pasada que, bueno, que finalmente no se va a recorrer seguramente el camino de la retención de los excedentes de FONASA, algo que a ustedes les había anticipado. ¿Les genera tranquilidad estos dichos del ministro? Sí, nos genera tranquilidad los dichos del ministro, nos genera tranquilidad también los dichos del vicepresidente y nos genera la tranquilidad de haber puesto el tema cuando se comenzaba a discutir su eventual resolución. Creemos que es una situación justa en cuanto a que se había encontrado una salida a un problema determinado y se habían establecido leyes o reglas del juego que pensamos que debían cumplirse a lo largo de todo el periodo. Por supuesto que siempre hay espacio para la discusión, nosotros queremos un sistema nacional integrado y un proceso de reforma que genere cada vez mayor calidad en el sistema y una cobertura de mejor y mayor calidad, pero cuando se habla de cambiar las reglas del juego establecido, bueno, nosotros entendíamos que no era lo lógico y parece ser que... Se desactiva un posible conflicto, por lo menos. Sí, nosotros hoy en día preferimos generar situaciones de diálogo y como profesionales, de poner salidas arriba de la mesa o plantear las eventuales salidas. Los conflictos hoy en el ámbito gremial, por lo menos en lo que tiene que ver con los médicos, tienen que ver mucho más con la movilización intelectual, el planteamiento de opciones alternativas, que con otro tipo de movilizaciones que creo que no le corresponde al sector médico. Le agradecemos su presencia esta noche aquí. Por favor. Alfredo. Bien, y antes del final, 15 segundos, doctor. ¿Estuvo bien decretada la esencialidad en salud pública? Yo creo que
el Ministerio de Salud Pública y el Poder Ejecutivo siempre debe ofrecer las garantías para los profesionales médicos y para los usuarios de que la atención se genere en forma correcta. No me quiero referir a las medidas que toman otros gremios, pero en general el Poder Ejecutivo debe velar porque las garantías de esa asistencia se den, y en ese sentido tiene todas las armas necesarias. Creo que corresponden a ellos la toma de esas decisiones y nosotros velar porque haya garantía asistencial. Gracias por acompañarnos. Por favor. Amigos, última pausa. Tras la misma conversamos con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, con Rubén Echeverría, entre otras cosas por la Expo Prado que se nos viene. Ya venimos.